Continuamos en esta edición de Metadata y ahora sí la hora de repasar lo que fueron algunas visitas de analistas nacionales. A ver si podemos decir el casi ministro de Economía. Todavía no dejó, en realidad nunca dejó, según él, las puertas cerradas. Como para que lo invite el presidente de la Nación. Hablamos de Carlos Melconian, quien supo ser en el inicio de la gestión de Mauricio Macri presidente del Banco Nación. Después dejó ese cargo, nunca estuvo bien explícito el motivo. Se dice en los pasillos de la política nacional que una mala relación con Marcos Peña es lo que lo alejó del Banco Nación y es también lo que habría generado el no ser ahora el ministro de Economía, porque se lo habrían ofrecido hace algunas semanas atrás, en medio de ese fin de semana post-crisis. Él dice que no. Él dice que no le ofrecieron. Claro, pero por lo menos para ese cargo. Sí, los rumores que hablaban era de que había existido el ofrecimiento y que sus diferencias con Marcos Peña fueron las que lo llevaron a decir que no. Veremos qué pasa en el futuro. Igualmente, en el mundillo de la política se lo sigue mencionando como una opción a futuro. Veremos qué pasa. Pero esta semana estuvo en Misiones. Sigue siendo un referente muy importante para tratar de entender la política económica que viene implementando la Nación. Y de hecho, bueno, siempre se dijo, ¿quién está primero, la política o la economía? Parece que en esta, como conclusión de lo que fue la jornada, de un especialista en economía y otro especialista en política, dice claramente, bueno, la economía se llevó por delante a la política en esta oportunidad porque la forma en que buscó Cambiemos de orientar la administración no le ha dado ningún tipo de resultado y de hecho cada uno de los pasos que fue dando terminó consumiendo los propios ingresos, digamos, las reservas y demás, hasta llegar a recurrir, en principio, a fondo externo, hasta llegar finalmente a la palabra menos deseada y a la gente que presta no sin exigir mucho, que es el Fondo Monetario Internacional. Sí, que no tiene muchos intereses, pero tiene muchas exigencias. Claro, sí. ¿Le parece si escuchamos en primer lugar a Melconian que plantea algunas cuestiones del escenario futuro que dice él, ojo, porque esto no se trata de lo que va a pasar en el 2019. Va a pasar en el 2019, gane quien gane en diciembre del 2019, el que venga, sea Macri de nuevo o sea otro, se va a encontrar con el mismo problema que está teniendo Macri hoy. Esto no se resuelve en un año, así que a estar preparados quien sea que le toque. Yo voy a dejar un solo término y para que lo recordemos. Este gobierno desde hace tiempo, desde que arrancó prácticamente, viene tirando el tema de la herencia recibida y demás. Sí. Va a quedar también una herencia de este gobierno. Hermosa. Si es que sigue el mismo gobierno, el que venga. Por eso, al que venga se va a encontrar con un problema importante. Así lo resume Melconian en pocas palabras. Hay un nuevo pedido de asistencia del orden de los 18 o 20 mil millones de dólares para completar concretamente el 50.000. No tengo idea si eso se puede incrementar o no, pero el pedido está hecho, y si se puede adelantar o no, pero el pedido está hecho. Hay un esfuerzo en el déficit fiscal por ir de 2,7 a 1,3, de 1,3 a 0, respecto al 6 puntos de déficit fiscal que recibió este gobierno y que en los primeros 2 años no solucionó. Entonces viene todo de golpe. 3. El nivel de actividad y la tasa de inflación están jugadas y al final se cumplió la idea de que se lleva a una administración la herencia recibida y encima no de la mejor manera, porque no ha sido a partir de resultados exitosos, sino a través del ajuste de este bienio. Y habrá que conversar con la política para empezar a pensar si a partir de determinado puente empezamos a hacer las reformas de estructura y de fondo que fueron mencionadas aquí en los discursos iniciales por Alejandro, por Mario, donde está todo inventado ya. No hay que importar nada de ningún lado, no hay que traer ningún atajo, ninguna idea. Yo cada vez que tuve que armar un programa económico y de cada capítulo en particular tenía que armar algo, me encontraba con 20 cosas escritas en los últimos 10 años. Copiando, pegando y con gestión ya era suficiente. No sé para qué tenemos que inventar otras cosas. Sí tenemos que tener la decisión política de hacerlo.
Así pasaba entonces Carlos Melconian, que fue el encargado de hacer un panorama de la parte económica, digamos, Sí. ¿no? De economía más dura. También estuvo Fidanza, que fue más el encargado un poco del contexto político por un lado, pero habló mucho también de la cuestión de la sensación de la gente, ¿no? Esto Sí, Fidanza lo que mencionó al comienzo de la charla básicamente fue repasar cómo fue la evolución. Habló de una bipolaridad que tienen los argentinos. Eterna, dijo. Sí, en cuanto a votar a sus candidatos, como también después a cuestionarlo, acusarlo, en fin, y que esto es constante en la historia. Es más, hizo un comparativo de cómo fue la evolución económica entre Estados Unidos y Argentina, que allá se conservan de alguna manera, sí, con un cierto crecimiento, algunas variaciones mínimas, pero tanto la economía como la política de Argentina tiene esos picos y saltos importantes. Sí. Con Sí, este sí. gobierno, con el anterior y con los anteriores. Esto es lo que mostró en el arranque de la charla Fidanza y fue explicando cómo fue deteriorándose la confianza hacia este gobierno, a tal punto que en este momento, según lo que dijo Fidanza a partir de los estudios que realizan periódicamente y sondeos, que hay solamente un núcleo duro del 10%. Que esos son los que se juegan por este gobierno todavía. Los que ponen la mano en el fuego. Claro, hay otro 28% que están ahí, que ya siente tibia la mano. Claro, hasta acá. Capaz que sí, capaz que no, no estamos muy de acuerdo, y que fue agotando la confianza fundamentalmente de la ciudadanía este gobierno, porque no cumplió con la serie de metas y promesas que vino cumpliendo desde haber asumido el gobierno, que durante 2 años tuvo bastante aguante, como dicen los chicos, de parte de todos los sectores. Pero después, bueno, empezaron a ver que no daba resultado y empezó a ampliarse la desconfianza, y por eso también va en la imagen de Macri en descenso permanente, ¿no? Sí, vamos a escucharlo cómo explicaba Fidanza esta bipolaridad del clima argentino, digamos, ¿no? Del humor de la gente con respecto a la política. Pero acá le tenemos que sumar a la oscilación económica este tema que cada vez que hay una crisis pesa en nuestra experiencia, en nuestra conciencia, que es la fragilidad política y también la inestabilidad política. La democracia argentina, que hemos conseguido con gran esfuerzo hace 35 años, sin embargo ha tenido episodios que yo llamaría de salvajismo político, cuando gobiernos, en particular el gobierno de Raúl Alfonsín y luego el gobierno de Fernando de la Rúa, en serias dificultades, fueron prácticamente empujados por el sistema, que no pudo, o sus protagonistas no pudieron esperar que se cumplieran los procedimientos previstos por la Constitución. Esto es, si un gobierno está en dificultades, a ese gobierno hay que contenerlo hasta que sucedan las elecciones, y entonces ahí definiremos la situación política. Entonces tenemos el helicóptero que hoy aparece, ¿no es cierto?, sobre todo en los argumentos de la oposición más radicalizada, como una eventual salida de la situación de crisis. Yo les quiero decir que en mis escenarios una salida anticipada del gobierno es descartable en este momento, pero debemos comprender que esa fantasía se alimenta de las situaciones traumáticas que los argentinos hemos atravesado. Aquí en el medio que tengo el índice de confianza en el gobierno, que es una medición que hace mi empresa con encuestas mensuales desde hace 17 años, que muestra los picos de confianza y los picos de desconfianza. Miren si esta evolución no se parece a la evolución maníaco-depresiva del Producto Bruto que yo mostré.
Ahí entonces el análisis económico por un lado y político por el otro de cuál es la situación de hoy y un poquitito hacia dónde vamos también. Sí, Fidanza solamente hay que aclarar que es director de Poliarquía, una de las consultoras que en realidad muchos gobiernos, como este también, constantemente están ahí haciendo las consultas correspondientes. En épocas de elecciones es una de las que menos cerra. Claro. Sí. Eso hay que reconocerlo porque los yerros de algunos son bastante grandes. Hasta acá entonces, el último bloque tenemos números sobre todo esto que estuvimos hablando, porque la encuesta que tenemos que nos pasó el amigo Gustavo Córdoba tiene números sobre cómo están hoy las expectativas de la gente, así que a esto que contó Fidanza de los idas y vueltas y demás, vamos a ver cómo estamos hoy. Pero eso en el último bloque, todavía nos queda el tercero a la vuelta, nos metemos en la situación de infraestructura de Iguazú.